Yo recuerdo que le hicieron, me enseñaron unas radiografías, digo, por a ver si había y lo único que salía era una hipertrofia de ese músculo, de ese corazón, ¿no? De ese ventrículo izquierdo, que es un músculo muy potente, es precisamente esa cavidad que hace expeler toda la sangre hacia el exterior, pues lo tenía mucho más gordo, ¿no? Entonces otra de las, es la única causa aparente, porque luego electros y cosas de eso salía completamente normal. Entonces esta persona, pues bueno, no sé si tomaba pues unas 10 o 12 pastillas, que es desayuno con medicina, pues que se las iba poniendo, pues que sí, bueno, no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero un montón, muchísima medicación, y esta persona no estaba bien, en el sentido de que quizá pues los médicos pues no le estaban aconsejando o preguntando precisamente por sus estados emocionales y por su vida, y no precisamente por alcahuetear en su vida, que eso poco nos puede importar a nosotros, ¿no? Sino porque reglamentase precisamente un poco su situación personal y familiar y de trabajo y de todo, ¿no? Porque si no, todas las sensaciones estas le estaban viniendo a ese corazón, y para intentar hacer mejor función, pues lógicamente ese músculo ya físicamente, anatómicamente se estaba engordando, porque se veía precisamente ya en una prueba palpable, ¿no? Como era una radiografía. Luego ese pulso pues también andaba pues como quería, ¿no? Entonces, precisamente, bueno, independientemente del tratamiento que se le hizo, pues con arreglo, no por ese síntoma de que echase sangre por la nariz de vez en cuando, sino por esa sintomatología en general, completamente concatenada, que le iban dando los órganos con el paso del tiempo, ¿no? Entonces yo recuerdo precisamente que yo también le metía una cosita por la nariz para hacerle sangrar precisamente. Encima de que él sangraba por su cuenta, cuando venía a la consulta y tomábamos la tensión y veíamos un montón de otros síntomas, yo normalmente le metía una cosita por la nariz para hacerle sangrar precisamente de una forma incluso descomunal. Quiere decir que una persona tenía la sangre como muy gorda, se le dijo que se hiciera donante también, precisamente para, bueno, que le sirviera pues, a los demás, ¿no? Para algo, y de paso él se fuese descongestionando, ¿no? Entonces, en ese sentido, erradicaba, ¿no? Todo su tratamiento, y después precisamente que su mundo de emociones y de sensaciones pues las intentase controlar un poquito, porque por ese camino mal iba a ir, ¿no? Precisamente él había tenido ya primeramente un ataque importante a su cuerpo, en el sentido de que había tenido ya una parálisis de medio cuerpo por un accidente vascular ya agudo, el cual se recuperó y le fue quedando esto. Aunque ya estaba recuperado completamente, pero le quedaba precisamente todo este follón interior, ¿no? Bueno, sobre este particular ya no nos queda que decir, nada más que con el tema de si estamos con una medicina científica o no científica, o una medicina de curanderos, o sabe Dios qué, lo que ustedes puedan pensar, ¿no? El caso es que a mí me enseñaron una palabra, que lo que significa ciencia, ¿no? La palabra ciencia del chino viene por unas letras que significa el estudio del arroz junto al estudio de la soja. Entonces eso yo no entendí muy bien, y por supuesto pues pregunté. Entonces me dijo esta persona que el estudio de arroz y estudio de soja significa que cuando echamos arroz, nace arroz, cuando echamos soja, nace soja, o cuando echamos lentejas o garbanzos, pues salen lentejas o garbanzos. Quiere decir que lo que sembramos sale. Entonces, ¿qué ocurre? Es por lo que quizá yo he pasado una serie de años pues estudiando lo que estoy estudiando ahora, ¿no? Y cada día más afortunadamente y más convencido, porque ahora, de una forma muy puntual, yo ahora he hecho mejor o peor, eso depende de los años que lleve yo como sembrador, ¿no? Yo pincho una cosa o hago un estímulo en un punto concreto, y ese estímulo es lo que me sale, aunque pinchando aquí tenga yo referencias para
curar una taquicardia, por ejemplo, o cualquier otro síntoma. Entonces, si ustedes piensan que esto no es ciencia, pues me parece muy bien. Para mí es un estudio científico donde los haya, con la única diferencia que yo con medicina moderna, pues han hecho mucho estudio científico. Pues en teoría sí, ¿no? Quiero decir, pero que cuando tenemos a un enfermo con una medicina científica occidental y un enfermo, pues cuando vamos a aplicar todos esos tratamientos para enfocarlos a este enfermo de una forma teórica, porque la práctica, y hemos hablado otras veces, ¿no? Cuando un médico no es práctico, sino que es teórico, y con acto de buena fe u otros sentimientos, podemos decir, aplica sus tratamientos y no funciona, pues el caso de antiinflamatorios o cualquier otra medicación, pero que el enfermo no va, lo que está claro es que lo que es cierto es que este enfermo, eso es lo único verdadero. Esta persona está enferma y se acabó la historia. Y esta persona está mejor o está peor, dependiendo de lo que estemos aplicando. Entonces, yo particularmente, yo estoy perdiendo mucho ya el respeto, mucho, por no decir que he perdido completamente el respeto a tanta teoría. De decir, pues esto va así, esto va así, esto va así, pues en un cadáver o en un laboratorio o donde sea. Sino, para mí eso ya lo he dejado ya por falta de respeto, y por supuesto esa falta de respeto viene precisamente porque a mí no me ha aportado nada y yo no he podido aportar absolutamente nada a los demás. Entonces, en el sentido, pues yo qué sé, un dentista, por ejemplo, pues si tenemos una caries, él de una forma práctica va a quitar esa caries, o va a hacer una endodoncia, o va a hacer la operación que sea, de una forma práctica. Ahí sí que no hay teoría ninguna. Podrás saber cómo está el nervio, cómo está anatómicamente, pero de un ser vivo, digamos así, ¿no? Un cirujano, pues exactamente lo mismo, pero otra serie, me refiero cuando ha fracasado un médico, pues ya tiene que meter mano, lógicamente, un cirujano. Entonces, ese cirujano para mí, pues sí que tiene ese respeto. Bueno, yo no hablo personalmente contra nadie, sino en cuanto a una medicina teórica, una medicina práctica. Entonces, ahí va a enfocar pues toda su experiencia y la experiencia que le han ido transmitiendo sus compañeros o maestros o profesores o quienes sean. Pero en el sentido que ya no es posible, ¿no? que con un tratamiento teórico lo echamos a un paciente, a esa tierra, y resulta que no sale eso, no sale lo que en teoría es, sino que sale otra cosa, e incluso otras malas hierbas, como son esos efectos secundarios. Entonces, hasta ese momento ya está bien, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes serán los que, en definitiva, pues nos vayan diciendo si somos curanderos o somos realmente médicos científicos, en el sentido de si cuando echamos arroz y sale arroz, o cuando echamos soja, sale soja, en el sentido de una medicina completamente práctica. Ya el que mejor, como decía el refrán, el que mejor eche, pues eso supongo que se da ya con el tiempo, ¿no? Entonces, de todas maneras, algo estamos haciendo, parece ser, porque antes de ayer fue no otro disgusto, sino una alegría, pero con cierto, me mordí un poquito el labio, para que ustedes me entiendan, ¿no? En el sentido que un íntimo amigo mío, pues también médico, pues que trabaja en una importante empresa constructora, pues a nivel nacional, pues está en Sevilla, ¿no? Entonces él tiene un departamento de higiene o algo así, o medicina del trabajo, o es médico de trabajadores, en fin, todo este tema, ¿no? Entonces yo alguna vez he colaborado con él, porque me ha llamado y decir, oye, pues fulanico, pues mira que a mí me tienen como el médico raro, ¿no? Pues mira, pues tú me dijiste que un tema de esguince, no sé qué, no sé cuántas, pues en fin, yo he colaborado con él con muchísimo gusto y con muchísima, bueno, lo mejor posible, ¿no? O con otra serie de obreros, que pues un obrero pues que tenía unas cosas en el cuello y con muchísimos mareos y náuseas y que estaban dándole y que ese señor pues no iba, ¿no? En ese sentido, esta persona vio por sus propios ojos, pues esta medicina tan práctica, ¿no? Y tan sumamente milenaria, y ese tema desapareció. Quiero decir que
hubo suerte, gracias a Dios, y esas personas pues fueron bien y trabajaron y ya está, pero eso es lo de menos. Entonces esta persona ya me ha dicho que jueves me llamó para saludarme y tal, y me dijo pues que quería aprender, ¿no? Que quería aprender este otro punto de vista, pero más práctico quizá, ¿no? De tal manera que dónde tenía que ir, ¿no? O que le recomendase algún libro, pues para que él empezara, por curiosidad, ¿no? Pues a ver cómo funciona esto de los meridianos y de los puntos, y por qué quemas, y por qué haces ventosa, y por qué pones abeja, y por qué haces una serie de cosas, pero que la persona pues tiene otra sensación, ¿no? Y por supuesto se cura más rápido, ¿eh? Y se cura mejor, e incluso muchas veces casos desechados pues van hacia adelante, ¿no? Entonces él me dijo que si yo le enseñaba allá en Sevilla, ¿no? Entonces, o que si él se compraba ese libro yo le podría explicar las cosas. Entonces, en ese sentido, hombre, me alegré muchísimo porque evidentemente pues es una persona, un médico que por lo menos tiene esa cabeza abierta pues para, como mínimo, respetar un poquito más, de una forma más seria, pues otras cosas que otros médicos están haciendo ya. Quiero decir que, y no será tan malo cuando siguen ahí y los pacientes y él lo ha visto. Pero claro, yo le decía que yo no puedo hacer eso, en ese sentido, ni tengo tiempo, ni tengo ganas, ni tengo un lugar donde darle, o enseñarle o darle clase. Entonces ya las vías por las que una persona pues aprende estas cosas es solamente una, que es la universidad, y punto. Eso no es cuestión de hacerlo tomando unas cañas y unas tapas en el brasero, ahora que es invierno, en el brasero de su casa, sino que eso pues tiene que ir durante semanas y semanas, durante años, pues aprender esto de una forma seria y reglada. Bueno, ya no les canso más, espero que ustedes hayan sacado pues buena nota, o les haya informado, les haya aclarado este tema, el por qué, qué significa para medicina natural cuando una nariz sangra, qué significa para lo que ustedes saben, para ese síntoma en medicina moderna. De todas maneras, yo antes ya me queda por despedirme y por supuesto dándole las gracias y ya pues decirles adiós y hasta el próximo día si Dios quiere.